tardes. Muchas gracias. Yo en Mafre me siento, en la Fundación Mafre me siento como en casa, la verdad. Y esta vez uno se siente con un especial orgullo porque creo que gracias a Pablo Jiménez y a Maite Ocaña tenemos una bellísima exposición Picasso. No sé si se lo habrán dicho alguna vez, pero no saben ustedes lo difícil que es hacer una exposición Picasso. Yo he intentado más o menos hacer varias y a veces con truqui, es decir, con muchos cuadros viniendo de una colección o con un museo detrás apoyando, pero hacer una exposición Picasso trayendo obras de todas partes del mundo y obras seleccionadas y obras de primera calidad. Y tener un tema, un argumento y una manera de vehicularlo a los espectadores es realmente algo muy meritorio. No era de extrañar por como lo reconocido que está Pablo Jiménez en todo lo que tiene que ver con la institucionalización del mundo del arte y su proyección social, y por el papel que Maite Ocaña ha desempeñado como directora del Museo Picasso durante tantos años, quizás la persona que unánimemente tiene más reconocido el prestigio en el mundo picasiano, mundo que es sumamente difícil, daría para muchos programas de televisión, de estos que tienen tanta audiencia, como ustedes bien saben, y en el que sobrevivir es realmente un gran mérito. Y lo es además porque alguien empezaba una vez un libro diciendo tanto Picasso y en todas partes, ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús que Dios estaba hasta en los pucheros, pues Picasso también, ¿no? Hizo cerámica y también estuvo en los pucheros. Es decir, que es algo que en fin, que va, viene, nunca se aparta de nuestro lado y siempre hay que volver a él. Yo voy a intentar que esta tarde acercarme a Picasso Fraunhofer. Hay Picasso Arlequín, hay Picasso Minotauro. Voy a proponer, no sería yo el primero, ya Dore Ashton, a que considera una maestra como Lola Jiménez Blanco también la considera, ¿verdad? Pues ha hablado de un Picasso fraunhoferiano, pero más que fraunhoferiano, un Picasso Fraunhofer, una identificación con este personaje. Creo que se puede abundar sobre ello. Para hablar de ambos, para hablar de la obra maestra desconocida de Balzac, para hablar de la obra maestra desconocida en Picasso y para hablar el taller de todo esto. Lo que me ha resultado a mí mismo sorprendente cuando preparaba la charla es que, hablando de todo esto, empezamos, sin embargo, en 1961 en Vallauris y empezamos con el 80 cumpleaños de Picasso y con la fiesta que se le dedica, y de pronto un periodista se acerca a Picasso, ¿verdad? Dice que está oyendo hablar de Picasso. Le voy a decir una cosa porque estamos entre amigos, una cosa que a mí me emociona. Picasso habla francés con acento andaluz, claramente. 50, 30. Está claro, ¿no? El periodista le ha empezado a preguntar, he tenido que cortar la entrevista porque aunque el INAH me ha autorizado a reproducirla, el INAH, mejor dicho, me toca coger el derecho de cita y no ponerla entera, ¿verdad? Y Picasso ha empezado hablando de la relación entre el arte y la vida, luego que está haciendo papeles doblados. El periodista le pregunta si le gusta más la cerámica, la pintura, Picasso dice que le da lo mismo. Picasso siempre contestaba con esto que Bergamín llamaba el espíritu de chufla, ¿no? Como diciendo, bueno, tú pregúntame que yo ya veré por dónde salgo, ¿no? Y entonces siempre llevando como la contraria y como, ¿no? Y con todo esto y tal, pero muy atento al mismo tiempo, muy directo, muy cercano, ¿no? Te sigue preguntando cosas, a ver por dónde va. J'ai entendu parler. Oui, une chaise, c'est des laboratoires, des choses de laboratoire. Que está haciendo cosas de laboratorio, le dice a los 80 años, ¿no? Y que sigue trabajando con todo esto. Mais lorsque vous pratiquez plus volontiers une forme d'art comme celle-ci, est-ce que néanmoins vous continuez aussi à côté, parallèlement, à faire de la peinture? El periodista le pregunta por la pintura, Picasso hace su eterna afirmación a favor de la pintura, y a continuación viene la pintura. Pour la peinture, je me sers de la peinture pour m'éclairer dans des pliages Et l'illustration, maître.
L'illustration, c'est un des illustrés en réalité, rien. Ce sont des choses de moi qu'on a ajoutées en texte auxquelles il ressemblait plus ou moins. Oui, parce qu'il y a tout de même les fameuses éditions de Vollard. Oui, il y a les choses de Vollard. C'est Vollard qui avait des gravures de moi et qu'alors il a cherché avec Sandrars. Et Sandrars lui dit pourquoi vous ne mettez pas sur les chefs-d'œuvre inconnus de Balzac. Et bien voilà, et on l'a vu, voilà, ça fait... Mais enfin, c'est pas une véritable illustration. Enfin, maître, je voulais vous poser une question puisque nous savons... Es decir, a los 80 años, el periodista le pregunta por los libros ilustrados y Picasso se acuerda de la obra maestra desconocida de Balzac. El periodista también le pregunta por las ediciones de Vollard, que entonces, pues bueno, estaban en la actualidad. Y Picasso lo que le dice es, nunca he ilustrado nada. Eso eran cosas que yo tenía y que han sido puestas al lado de un texto. Pueden parecerse sí o no, ¿no? Dice, en el caso concreto de Vollard, pues yo tenía grabados y entonces vino Blaise Cendrars y le dijo a Vollard que por qué no los ponía junto a la edición que pensaba hacer de la obra maestra desconocida y la han puesto, pero eso no es una ilustración y no tiene nada que ver. Bueno, en principio pareciera que esto es un cortocircuito. En principio pareciera que Picasso tuvo una relación meramente accidental con la obra maestra desconocida en el proyecto de Vollard, ¿no? Claro, se acaban de publicar recientemente libros, ¿verdad? Uno de Timothy Clark sobre Picasso y la verdad, se llama, ¿no? Y cómo dentro de la poética picasiana, esta manera de decir sí y no y de dar una noticia y luego contrastarla, como cuando el periodista de la RTF1 le preguntó, Monsieur l'art negre, y Picasso respondió, l'art negre, je ne connais pas, el arte negro no sé lo que es, ¿no? Después de todo lo que se había hablado de la señorita d'Avignon, etc. Y resulta que, bueno, que parece que es un poco extraño que Picasso no interviniera, sobre todo cuando coloca en el frontispicio se coloca, según él, por alguien en el frontispicio de la edición de la obra maestra desconocida y en la parte, en el Phoenix de la edición, dos piezas que son realmente singulares porque las ven ustedes, una es un trifronte, son dos perfiles que se unen y hacen una cara frontal y dos laterales, y la otra es otro trifronte con la peculiaridad de que el lenguaje cubista se ha convertido en lenguaje orgánico y las dos caras que se funden pudieran ser dos puntos de vista, dos facetas de las caras, pero también pudieran ser dos cabezas que están besándose y que en su unión se reúnen especialmente. Parece además que es difícil ver que Picasso dejara, si no le interesaba tanto, que su nombre apareciera en la portada, que Vollard pudiera haber hecho una edición de lujo, como marca aquí en la imagen, ¿verdad? Tiró 65 ejemplares en papel Japón Imperial, es un papel muy grande, muy denso, blanco, ¿verdad? Tiró otro tipo de tirada en otro papel que tiene un fondo sepia, que es el que vamos a ver aquí en la mayoría de las imágenes. El otro, el papel blanco, hace que sea demasiado reducida, ¿verdad?, la imagen y no convenía para todo esto. Y además de esto, Picasso pues interviene de una manera notable en el libro, porque el libro tiene una introducción por Pablo Picasso, a manière de, ¿no?, pero una especie de introducción, a la manera de una introducción por el propio Picasso. Su no implicación es extraña, y sobre todo porque en un momento determinado Picasso decide colocar esta ilustración, que como ven son unas cabezas que no giran, yo las he hecho girar para cobrar la intención, ¿verdad?, de lo que vemos, y se dice que la edición que terminó el 12 de noviembre de 1931, ¿verdad?, en las presas de Junde, donde se imprimieron en París y tal, son 67 dibujos grabados por ver de Picasso, un prólogo con otros 20 y tantos dibujos y una suite con 13 aguafuertes. Bueno, parece que podríamos pensar que es verdad que Cendrars pasaba por allí, Vollard también, y cogieron algo que estaba en una carpeta, pero entonces cogieron muchas carpetas, porque realmente la contribución de Picasso en el libro es sumamente numerosa, ¿no? Lo que ocurre es que quizás lo que tenemos que ver es que estamos ante lo que podríamos llamar un producto rizomático. Perdonen la palabra. El otro día cuando contaba esto me dijeron en mi casa, vaya, siempre que tienes que soltar una palabrota que espante al público. No es mi intención hacerlo. Incluso tengo un amigo que ocupa un lugar muy importante en los museos madrileños y dice, no hables del rizoma. Eso se llevó en los 80
Y eso ya no vuelvas a mencionarlo porque ya parece que te has quedado a vivir allí, ¿no? En esa época. Y sin embargo creo que en realidad es una estructura, una manera de concebir las cosas. Es decir, no es algo que se produce mediante una dinámica directa, no es un esquema que se pueda trazar mediante una relación directa de los factores, sino que es un producto que se constituye por la reunión de diversos concurrentes, cada uno de los cuales tiene un interés distinto en lo que está haciendo. Y sin embargo acaba siendo un proyecto común. En el caso de la relectura de Balzac, para el que Vollard se preocupó de encontrar una edición que estaba corregida a mano por el propio Balzac, para no cometer los errores de otros editores. En el caso de Vollard, que como saben ocupó en la vida de Picasso un lugar primordial al haberle hecho su primera exposición en 1901, al seguir defendiendo su obra de toda la vida, y sobre todo en el caso de Vollard, que había sido también no solo marchante, sino modelo para pinturas de Cézanne, como luego lo sería de Picasso, y que también sabía volar a ciencia cierta que Cézanne tenía una obsesión con la obra maestra desconocida de Balzac, y que Cézanne también se había sentido en alguna ocasión él mismo como si fuese el protagonista que ahora conoceremos, el pintor Fraunhofer, ¿no? Por lo tanto, tampoco para Balzac era una cosa sin más. Blaise Cendrars, al parecer, fue el que recomendó este asunto a Vollard, que cogiera el material, ¿verdad? Pero yo he estado repasando la biografía de Blaise Cendrars y yo no sé si Blaise Cendrars realmente estaba en aquel momento en París. Con lo cual, pues bueno, podría haber sido otro. Picasso podía haber confundido tantos años más tarde el nombre, nadie ha venido a desmentirlo. La vida de Blaise Cendrars, desde que en los años 20 se implicara en Brasil y en otras actividades, lo que sí ocurre es que es verdad que tenía una relación estrecha con Picasso, que incluso cuando en La Rose Rouge Blaise Cendrars se dedicó a criticar el cubismo en 1918, salvaba siempre el nombre de Picasso, ¿verdad? De la quema, de le cube se frite, decía, el cubo se derrite, decía Blaise Cendrars en sus críticas, ¿verdad? Y salvaba siempre a Picasso. Picasso le ayudó, Blaise Cendrars perdió un brazo en la guerra y Picasso siempre fue muy atento con él y probablemente podía haber estado allí. Y el propio Picasso, que en su obra pues, puede darnos alguna noticia, algún tipo de sensación que quizás o de pronunciamiento que quizás podamos entender más adelante. A mí lo que me llama la atención es precisamente el cambio de lugar. Cuando se publicaban las obras de Balzac, y yo he hecho, en mi obsesión he coleccionado algunas, en mejores momentos para de las retribuciones del profesorado, me he permitido pues, comprar en internet pues, alguna obrita que se publicara, ¿verdad?, sobre Balzac y sobre otros temas, ¿no? Y siempre me llama la atención que en la portada de todas las ediciones de las obras de los Chefs de Branconi aparece el propio Balzac o aparece, como en estas otras, pues representada una pequeña escena, ¿verdad?, del libro. Lo que es extraño es que aparezca un dibujo de Picasso, que Picasso ocupe este lugar. Esto a personas que están acostumbradas a ver las imágenes, a leer libros, no les resulta algo que sea anecdótico y que sea precisamente el trifronte, ¿verdad?, el que aparece. Y esto, en un principio, no voy a seguir por aquí, pero de pronto se me vino a la cabeza algo, un tema que me obsesionaba de Óscar Domínguez y que Óscar Domínguez contaba siempre a Picasso. Los dos que se cruzan, se llama un libro de poemas de Óscar Domínguez. Y Óscar Domínguez hablaba del azar surrealista, pero de un azar objetivado, de tal manera que imaginen una plaza, puede ser italiana si quieren, enlosada, un día solitario, sin nadie, y que dos personas, uno de una esquina y otra de otra, andan hacia el centro de la plaza y que en mitad de la plaza se cruzan. Dos personas que no tienen nada que ver, que no se saben ni de dónde vienen ni a dónde van, que cada uno, que no se conocían de antes, sin embargo, en un determinado momento, decía Óscar Domínguez con un tono casi daliniano, en un determinado momento están en el centro de la plaza y se saludan. Y en ese momento, esos dos que se cruzan tienen mucho que ver. En ese momento la relación entre ellos es enormemente intensa. Cuando veo las portadas de los libros de las ediciones de la obra maestra desconocida y veo a Balzac, y cuando veo la edición de Vollard, el dibujo de Picasso con el trifronte, con un rostro que se desdobla, pienso que estamos quizás en esta idea de los dos que se cruzan, ¿verdad? De los dos que, cuando menos, ¿no? Picasso niega su participación en la edición, su participación consciente, o voluntaria, o premeditada, o colaboradora, cuando menos, ¿no?, en la obra maestra desconocida. Algunos autores ven un Picasso fraunhoferiano.
yo creo que podemos estar cuando menos en el caso de los dos que se cruzan. Claro, para poder empezar a hablar tenemos casi que empezar a contar la historia. La historia en realidad es simplemente esta que ha tenido tanta trascendencia en el mundo del arte, es una pequeña historia recogida en la Comédie Humaine, ¿no? Y que quizás para Balzac no tenía otra pretensión que su capacidad para estar en los talleres de los artistas y conocerlos. Publicó un primer capítulo en 1830 y el segundo lo publicó en 1853, es decir, pasó mucho tiempo entre que comenzó la historia y le dio un final. Y fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando la historia apareció reunida y cuando apareció sobre todo publicada en forma de libro y se podía ver en las librerías reunidas como tal, ¿no? Y tiene muchos enfoques. En realidad todo tiene que ver con algo que obsesiona al mundo romántico. Yo creo que Balzac empezó escribiendo esta obra pletórico de romanticismo antes de ser el autor realista que todos reconocemos, ¿no? Sobre todo le preocupa que cómo puede una obra de arte estar llena de vida o no estarlo, ¿no? Cómo el realismo puede ser un arte que, pretendiendo representar lo visible, acabe representando algo que sin embargo carece de vida y carece de presencia delante de quien contempla la obra. Y eso es el tema que preside todo. Para Balzac hay una única respuesta, era un hombre joven cuando escribió la obra maestra desconocida. Esto es un hombre joven, es un lapsus freudiano cometido porque por lo que voy a decir a continuación también puede haber tenido cualquier edad. Para Balzac la única solución a que el arte represente algo vivo es que el artista esté enamorado y que al sentir, y hay un capítulo, hay un momento, y volveremos a esta cita porque la recobraremos luego, en el que dice Balzac: no hay nada comparable a la emoción que siente un joven artista al empezar los sufrimientos que conlleva el mundo del arte, los sufrimientos y los gozos que conlleva el mundo del arte, que el gozo y el sufrimiento del amor. Aquí veo aparecer la sombra de Picasso. Es decir, me imagino a Picasso leyendo esto, o me imagino a Picasso que alguien le leía esto. Me voy a permitir muchas licencias. Como yo en la Fundación Mapfre me siento tan a gusto y sé que son ustedes un público magnífico, no voy a perder nunca el rigor académico ni el rigor documental, pero me voy a permitir hacer algo que luego en clase o en un escrito, en un texto de un catálogo uno no puede hacer, que es decir lo que se me pasa por la cabeza de un modo, no con un venate de loco, como dicen en la copla flamenca, sino realmente con un sentido de después de muchos años estudiando a Picasso, de ver sus obras, de explicarlo, pues pienso que tengo derecho a tener intuiciones. Y muchas veces, y esta tarde, a lo largo de esta tarde son algunas, les voy a manifestar muchas intuiciones y espero que ustedes sepan aceptarlas. Algunas serán indemostrables, pero espero que puedan calar y que parezcan aceptables. Una es esta. La idea de que realmente se compara, ¿verdad?, la experiencia de la conquista del mundo del arte con la experiencia amorosa. Esto tuvo que ser para Picasso, de los que su vida es tan conocida y no tenemos que dar más explicaciones porque es algo común, ¿verdad?, de todos los aficionados al arte, el poder el saberla o el tener noticias de ella, pues tuvo que atraerle especialmente, ¿verdad? Pero el asunto está en que un joven pintor, que es Nicolas Poussin, que como ustedes saben existió de verdad, es el gran pintor de la escuela francesa, va a visitar a Jean-Paul Bus, que en la novela se llama por Bus, ¿no?, pero que se le reconoce como el pintor de Enrique IV, al que María de Médicis abandona por Rubens, ¿no?, y que por lo tanto es un pintor que a los 40 años ya está en decadencia porque la moda ha pasado. Él quiere ser un pintor realista y Rubens arrasa en la corte, ¿verdad? En el momento que el joven Poussin va a llamar a la puerta del taller, del estudio de Porbus, aparece un señor que sube dificultosamente la escalera, pero que es muy enérgico y entra. Y entonces establece entre los tres una conversación. Porbus está pintando un cuadro que, en fin, no logra del todo terminar, una Santa María Egipciaca, un tal, el señor que ha entrado, ya que tiene una cierta edad, pues le dice que todo está muy mal, le rectifica el cuadro. De pronto descubren que es Frauenhofer. Frauenhofer es el heredero de la tradición de la pintura realista del Renacimiento. Frauenhofer es un pintor imaginario, Porbus y Poussin son pintores que existieron en realidad. La mezcla entre lo real y lo imaginario es muy notable en este cuentecito de Balzac, y ambos deciden que tienen que ir a ver, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo Frauenhofer, porque si realmente su crítica hacia la obra de Porbus es tan grande, él
tiene que demostrar qué es lo que está haciendo en aquel momento. Él les revela que lleva 10 años pintando un cuadro, ¿verdad? Y que ese cuadro es el resumen de toda su sabiduría y de toda la herencia que él ha recibido tanto del Renacimiento nórdico como del Renacimiento italiano, y que ahí está depositado todo y todo su talento. Pero que tiene problemas porque cada día que cree que la obra está terminada no logra terminarla. Y uno de los grandes problemas que tiene Frauenhofer es que cómo puede pintar con líneas y dibujos si en la naturaleza no hay líneas ni dibujos, ¿verdad? En realidad el gran arte tendría que ser la escultura, no la pintura, reflexiona Frauenhofer. De nuevo, este mensaje a Picasso le pudo llegar directamente. En segundo lugar, reflexiona que cómo hacer una pintura ecléctica, eso es un imposible. ¿Hasta qué punto el color puede arruinar la esencia de los volúmenes? Y va desarrollando esa serie de reflexiones que son conversaciones de atelier, que Balzac seguramente habría acontecido, hasta que llega un momento en que desvela que no puede terminar su obra porque no tiene una modelo que realmente reúna todas las cualidades de belleza y de perfección que pudieran inspirarle. Entonces, el joven Poussin se le ocurre, porque la juventud es a veces inconsciente y atrevida, se le ocurre algo, decirle: yo te puedo presentar a esa modelo que necesitas, que es su novia, su compañera, ¿no? En aquel momento. Y entonces, a cambio de ello, tú nos dejas ver tu gran obra. Bien, la primera escena, cuando Frauenhofer da su lección de pintura y critica el defecto del realismo de su tiempo, ocurre en el taller de Purvis. La segunda escena ocurre en el taller de Frauenhofer. La tercera va a ocurrir en el taller de Poussin. Poussin le dice a su amada que por qué no posa para Frauenhofer. Y su amada le responde: si quieres que pose para otro es porque ya no me amas. Si él mira mi cuerpo y de mi cuerpo hace surgir una pintura perfecta, es que ya soy para él y no para ti. Y si tú dejas que esto ocurra, es que tú ya no me amas. Porque solo quien ama es capaz de ver en el cuerpo femenino aquello que luego tiene que desvelar el arte. La pelea entre Poussin y su amada es total, ¿no? en aquel momento, pero en fin, deciden hacerlo. Decide ella ir a posar. Poussin decide que la va a defender a la menor que Frauenhofer quiera algo con ella, porque en un momento de la conversación, y de pronto vayan acordándose de Picasso, ¿verdad?, también surge el hecho de que un pintor que está con una modelo y que conoce al milímetro su cuerpo para poder pintarlo, y sobre todo como su cuerpo se conecta con el ambiente, no puede dejar de amar en el sentido físico a esa persona que tiene delante. Y por lo tanto, eso es un verdadero problema en esta situación. Pues se promete que se va a quedar en la puerta, que va a defender a su amada en algún momento que pase algo, pero cuando ya todo el desenlace tiene lugar y Poussin y Purvis pueden ir a ver la obra maestra, la famosa obra maestra no conocida, la obra maestra oculta, debería haberse llamado en realidad el pequeño cuento, resulta que ven un lienzo que solo tiene líneas, formas, sin significado, colores, totalmente caótico, y del que solo se puede distinguir un pequeño pie. Le revelan a Frauenhofer que no ven nada. Frauenhofer los insulta, le dice que son unos timadores, que qué están haciendo, que quieren hundirle, que es la envidia la que les hace hablar así. Un freudiano típico sacaría muchas conclusiones de esta escena de Frauenhofer, ¿verdad?, que se siente engañado porque es incapaz de reconocer su propio fracaso, ¿verdad? Y bueno, los dos huyen de allí pues casi despavoridos, y al día siguiente, cuando quieren volver al taller de Frauenhofer para ver qué ha ocurrido, Frauenhofer se ha suicidado y ha quemado todas sus obras. A partir de aquí, la idea de esta obra maestra oculta, de este trabajo sobre una obra que realmente ocupa tanto tiempo a un pintor que ha desarrollado tanta ciencia teórica sobre la pintura, ¿verdad?, pasó a ser una obsesión de muchos artistas modernos. Y la lista de artistas que se relacionan con la obra pues es bastante numerosa, y empezando por Cézanne y siguiendo por Giacometti hasta llegar a nuestro tiempo, incluso al parecer a Jackson Pollock también le interesaba bastante esta idea, por razones que luego veremos que son obvias, ¿verdad? Pues en fin, esta fue la influencia. La literatura de la época, la editorial, el mundo editorial, mejor dicho, de la época, ilustraba la obra, como ven, con
grabados de carácter realista, meramente se combinaban, que realmente ilustraban en el texto en el sentido literal, que lo adornaban con imágenes de lo que querían decir, y el personaje de Frauenhofer a veces aparecía, ¿verdad?, de una manera u otra. Lo que nadie representaba era la famosa obra maestra desconocida. Yo solamente aparece en la portada de este pequeño librito, que es el que tienen ustedes ahí abajo, ¿verdad? Que es un librito ya como de las ediciones Pulga, ¿verdad? Y es de pleno, es de principios del siglo XX. No tiene ilustraciones dentro y fuera, sí se ve el cuadro con el pie. En el pie aparece un poquito el famoso pie que solo era lo reconocible en la obra. Esto quiere decir que más allá de la importancia que le queramos dar a este tratado a este escrito como escrito simbólico con respecto a ciertas nociones del arte de la modernidad, en realidad la vivencia editorial y la relación que tenía el mundo del lector y de la cultura francesa de a diario con el texto de Balzac era la de un pequeño clásico, que se editaba de muchas maneras distintas, en ediciones más costosas, en ediciones de bolsillo, en ediciones para adultos, en ediciones para niños. No era un texto de culto, realmente. Solo si algún artista había hecho de él un texto de culto era por algún tipo de razón especial, ¿verdad? Y bueno, y ahí estaba Picasso con ello. Sin embargo, diciendo, como vimos en la cita anterior, que no había tenido, por tanto, nada que ver con la ilustración. En principio, Picasso, que juega siempre a este verse y esconderse, ¿no?, continuamente, podría, si recogiéramos todas las ediciones que hay de la obra maestra desconocida hasta que llega la de Balzac, pensaríamos, pues simplemente una más. No había ninguna motivación especial para que Volard hiciera la edición, a no ser porque recordara su relación con Cézanne y lo que la obra significaba. Ni en aquel momento la obra venía al cabo. Sin embargo, si vamos atando cabos, quizás podamos llegar a otras conclusiones. En 1923, Picasso hizo una declaración a Marius de Sallas que aparecieron en inglés, el famoso Picasso Speaks, ¿no? Y en ella Picasso es donde anuncia o comenta esta frase que se ha repetido tanto: yo no busco, encuentro, ¿no? En ella es donde dice que realmente, pues bueno, pues advierte contra todos los pintores que realmente, y sobre todo en el arte moderno, y considera que es el principal defecto del arte moderno, un espíritu de búsqueda que puede envenenar y llegar a ser incomprensible la propia posición del arte moderno, ¿verdad? Llenarse de elementos convulsivos hasta querer llegar a pintar lo que no puede ser pintado, lo impintable, ¿no? Podríamos traducir la última palabra. Claro, aquí estamos en el juego de nuevo de los dos que se cruzan. Si alguien, un profesor de provincias, se obsesiona por este tema, le gusta, piensa preparar para algo, se encuentra con la cita de Picasso que dice que no ha ilustrado, pero de pronto empieza a leer, ¿verdad?, todos los propos d'artistes de Picasso, y se encuentra en este, que es tan famosísimo, de 1923, esta declaración. ¿Cómo no va a poder evitar decir, bueno, es que esta idea de Picasso de que el arte moderno se encuentra emponzoñado o envenenado por una voluntad de llegar a una determinada búsqueda, a una determinada investigación que puede ser llegar a pintar lo impintable, en 1923, pues no, dice, no tiene esto un principio frauenhoferiano en la propia mentalidad de Picasso. A mí al menos me parece, me da esa intuición de que pudiera serlo. Y nos vamos al otro extremo. Cuando en 1957 empieza Daniel Henri Kahnweiler a registrar sus conversaciones con Picasso, que luego publicaría en 1959, las publicó por primera vez en alemán. No tengo la edición en alemán del texto, por lo tanto la he puesto traducida al castellano, del francés, ¿verdad? Lo que sorprende es que son conversaciones en las que Picasso habla de todo, ¿verdad? Y en un momento determinado, sin que venga mucho a cuento, y es después, además de hablar de Juan Gris, que a mí esto me obsesiona, Picasso dice, sin venir a cuento, y lo que ha de extraordinario, lo que tiene extraordinario este Frauenhofer de la obra maestra desconocida de Balzac, es que al final nadie ve nada salvo él, ¿no? De pronto, están hablando del cubismo, de las posibilidades del cubismo, de Kahnweiler ya ha metido los términos analítico y sintético para hablar del cubismo. Picasso no sabe muy bien de qué le están hablando cuando le dicen analítico y sintético, no lo distingue. Picasso insiste que el collage, y se acuerda de Frauenhofer. Y dice, bueno, después de todo lo que pasa con Frauenhofer es que al final solo lo ve él. ¿Ustedes han dado alguna vez clase sobre el cubismo?
Y si me han preguntado al alumno, ¿qué ve usted ahí? Y dicen, ahí hay un limón, ahí hay un guitarrista, ¿no? Hay un momento frengoferiano en la docencia del cubismo, ¿no? En que parece que solo el que está sintiéndose al lado del cuadro ve lo que el cuadro quiere representar, porque para los demás les resulta, ¿verdad?, realmente indescifrable, ¿no? Me habría gustado entonces haber puesto pinturas cubistas, haber hablado de estas pinturas cubistas en lo que tiene el título y en lo que la pintura podemos llegar a ella. Hay una que es mi preferida, que fue pintada por Picasso después de un viaje al Havre con Braque y con la novia de Braque, y ya Picasso con Eva Guel, habiendo dejado a Fernand Olivier en París, ¿verdad? En el catálogo de Cervós, ¿verdad?, al transcribir Cervós el título del cuadro, en vez de Ancle, puso Encre. Y todo el mundo, y hay muchos autores que dicen ver el tintero y la tinta dentro del cuadro. Creo que también se trata de otro momento frengoferiano, ¿no?, en el que los títulos de los cuadros tienen que ayudar, ¿verdad?, a la visión. Hay toda una teoría sobre la metonimia, la sinédoque, etc. Pero no, realmente no quería tirar por ahí. No quería tirar por ahí porque el conservador del Museo de Cleveland, William Rosenberg, en su famoso, al menos para mí importante, libro sobre la vida, el cuadro que se conserva en el Museo de Cleveland, se preocupó mucho por la presencia del taller en la obra de Picasso. Y desempolvó pues este dibujo del Picasso adolescente, en la que vemos que unos personajes de capa y espada discuten acaloradamente delante de un cuadro. No sé si será otra visión frengoferiana, pero de pronto me ha parecido ver el momento en el que Poussin y Poirbius discuten delante, ¿verdad?, de la Belle Noiseuse, como se llamaba, la obra maestra que Frauenhofer quería hacer, ¿verdad? Y como estamos en un movimiento pendular del Picasso inicial al Picasso final, pues el malogrado y siempre añorado Thierry de Chauvet, como saben ustedes, conservador de dibujo del Centro Pompidou durante mucho tiempo, desempolvó también o trajo a la luz pues el recuerdo de que en un momento determinado, en 1945, se pidió hacer a Picasso una edición de bolsillo de la obra maestra desconocida, de la edición de Vollard, y entonces Picasso, como era habitual con sus ediciones de grabados, Picasso le solía hacer iluminaciones a sus ediciones de grabados para que se encarecieran. Se cogía las tiradas antiguas, las iluminaba y las volvían a imprimir, y entonces pues eran ya más costosas. Y en esta que se editó en Suiza en 1945, Picasso ilumina algunas de las escenas del libro, presentándonos a Catherine Lescaut y a Poirbius, es decir, Poirbius y la modelo que tenía para sus cuadros, a Gillette, la novia de Poussin, a Frauenhofer y al propio Poussin, que les parecerá a ustedes, si han visto algún autorretrato de Poussin, que algunos son muy famosos, que Poussin no era precisamente un tipo con unos rasgos faciales muy, muy fáciles, ¿verdad?, o muy directos, y aquí aparece con el rostro que parece de una muchacha. Y bueno, no es extraño que esto sea así por razones que veremos a continuación. Quiere decir, por tanto, que probablemente la obra maestra desconocida estuvo en la mentalidad de Picasso desde que era adolescente, al menos en su imaginario, probablemente, aunque solo tenemos una pista, y sabemos a ciencia cierta que en un determinado momento, en 1945, Picasso decidió dar nombre a los personajes y hacerles mostrar su rostro, manifestando no solo que conocía la historia, sino que realmente estaba implicado en ello. En la edición que hace Vollard hay un grabado que especialmente llama la atención, que es este. Cuando se hacen ediciones de bolsillo y en internet se encuentra, ¿verdad?, de una manera sin respetar los derechos de autor, ¿verdad?, pues todo tipo de ediciones de la obra maestra desconocida, pues traducida al castellano, incluso narrada, etcétera, lo habitual es que el editor que hace la publicación, por muy sencilla que sea, coloque, sobre todo atreviéndose, porque ya sabemos cómo son los derechos de reproducción en el caso de Picasso, ¿verdad?, los costosos que son, y el abogado que puede venir a verte en un momento determinado, si no lo haces con permiso, pues reproduce junto a la edición pues este grabado, que a todo el mundo le parece que representa el momento en el que Frauenhofer está pintando la famosa obra en la que solo se pueden ver líneas, manchas, color y ninguna forma preciso, ¿verdad? Y Frauenhofer lo hace curiosamente, este pintor lo hace curiosamente al lado de una mujer que está cándidamente tejiendo y que tiene un aspecto físico extraño para lo que suelen ser la representación de lo femenino en Picasso.
porque parece un ser puramente doméstico, ¿verdad? Y parece alguien que está contraponiendo la idea del propio tejido que ella parece que está elaborando con la idea del artista. Claro, cuando uno se ha criado en España y tiene las hilanderas continuamente delante y tiene que dar clases sobre ellas y la fábula de Aracné, la tejedora, el artista, el artesano, todas estas querellas, ¿verdad? Pues no puede dejar de pensar que esta contraposición inesperada en la obra de Picasso algún significado puede tener. Pero claro, si tenemos esto en cuenta, lo más sorprendente es que encontramos con facilidad una obra de 1926 que se llama El pintor y la modelo, que aparece de pronto en la obra de Picasso. Tienen que pensar que Picasso comenzó a trabajar en las ilustraciones para el libro de Balzac, se calcula que en torno a 1927, que realizó el último grabado de la serie en 1930, que es una relación de lectura de cómo tienen que ser vistos los aguafuertes principales, y que la obra apareció en el mercado en 1931. Por lo tanto, esta obra de 1926 es anterior a todo el proceso. Lo habitual, lo que dicen los historiadores con respecto a esta obra, es un amplio registro de posibilidades. Muchos la relacionan a ser 1926 con la escritura automática y que Picasso hace un ensayo de este tipo. Sin embargo, ¿quién de nosotros, después de saber la historia de Fraunhofer, después de saber en qué consistía su obra maestra no mostrada o desconocida, y que en esa obra solo se podía reconocer un pie, no pasa a contemplar la posibilidad de que este enorme pie que preside la composición nos esté llamando a dar alguna señal? Y no pudiera ser que Picasso ha hecho una transformación de soporte y no nos presenta a una obra realizada solo con trazos sin sentido, sino que es toda su obra la que está construida de esta manera. Lo que es singular es que aparece la modelo, ¿verdad?, en este punto, muy reducida, con extrañas figuras que se han pensado que evocan pájaros, pero también, ¿verdad?, aparece una figura, otra figura, el pintor que está pintando, que el pintor tiene el rostro desdoblado, tal como aparecen las composiciones que vienen a presidir la edición de Polar de la obra maestra desconocida. Los ojos del pintor son unos ojos muy peculiares, ¿verdad? Yo muchas veces le digo a los alumnos, dar clases sobre Picasso no creáis que es fácil, porque uno tiene que tener mucha seguridad en uno mismo para pasar a decir que la mayoría del mundo picasiano reconoce que estos ojos picasianos son ojos vulva. Son ojos que asumen en su verticalidad ser la sonrisa vertical, ser aquello que están mirando. Hay una transformación de lo que mira en lo mirado, y en Picasso es muy frecuente este tipo de transformaciones. Todos los autores picasianos coinciden en esto, y en este caso serían los dos ojos. Son ojos que están en la danza, en otras obras de Picasso, etc. Es decir, el pintor está mirando con los ojos del deseo, está intentando solucionar un cuadro ante dos testigos presenciales de la obra. Y todo se convierte en una maraña de líneas que hace que la obra sea indescifrable, en la que solo podemos encontrar en primer plano un pie. También de este año es otra obra de Picasso que llama sumamente la atención. Se ha hablado también de muchas posibilidades a la hora de plantear la cuadra. Se le llama el taller de la modista. Yo no he visto a ninguna modista estar en esta posición, yo creo que está tejiendo, está haciendo punto. Está haciendo punto tras como el grabado recogido en la obra maestra desconocida que hemos visto antes. Suele decir que estos otros personajes son sus ayudantes. Yo creo más bien que este personaje está pintando un cuadro. Un cuadro que se le escapa, en el que aflora, como en la danza, un perfil en sombra, que en este caso parece ser femenino, y que está ante otra presencia y ante otro testigo de la ejecución de la obra. En este caso no tenemos reconocimiento de ningún pie en primer plano, pero de alguna manera también el estilo caótico de manchas que se superponen, de líneas que se superponen, aparece como
proyectado desde la idea que pudiéramos tener de la famosa obra maestra desconocida. Lo que para mí es más importante es que es precisamente en este momento, 1926, y con estas dos obras, cuando el taller aparece en la pintura de Picasso. Es justamente, y lo voy a decir ya, pensaba como hacer más intriga, pero no me va la novela policíaca, me encantaría que me fuese, pero no. Es decir, si en estas dos obras claramente, después de haber contado la historia de la obra maestra desconocida, vemos que hay una presencia de lo que la obra maestra desconocida contiene en la obra de Picasso y que la hay con anterioridad a que el proyecto de volar surgiera, vemos al mismo tiempo con ello que es el momento en el que el taller como tema, como argumento, aparece en la obra de Picasso y viene para situarse y para quedarse. Habiendo ocurrido en la novela de Balzac que el taller es el lugar donde ocurren las principales escenas, en el taller de Purvis, en el de Fraunhofer, en el de Poussin, ¿no? Es verdad que con anterioridad a esto hay algunas otras obras de Picasso en el que el taller parece estar evocado. En realidad en la vida conocemos que Picasso está queriendo representar un taller de un artista porque tenemos un conocimiento arqueológico de la obra de Picasso. Si los dibujos preparatorios de la obra no se hubiesen conservado, no sabríamos que en la vida la primera intención de Picasso era la de representar el taller de un pintor. Son muchos los cambios que se hicieron en la vida, como pueden ustedes ver los dibujos de abajo, era el propio Picasso desnudo, atención, retengan esto, el que iba a protagonizar el cuadro, y luego lo cambia por el retrato de Carles Casagemas, ¿verdad? Y hace un cuadro de carácter simbólico en el que no podemos deducir que haya la presencia realmente de un taller, ni de nada que se relacione con un artista. En las radiografías que se le ha hecho a esta obra en el Museo de Cleveland aparece que Picasso tenía también la transformación de su rostro en el de Casagemas y había un caballete detrás que indicaba que estábamos en el estudio de un artista. Luego prefirió pasar al significante flotante, que diría Levi-Strauss, al significado no concreto, ¿verdad? Y no decirnos que estaba pintando un taller. Pero este conocimiento arqueológico, entre comillas, como digo, que tenemos de que la vida era un taller, tiene que ver también con el hecho de que conocemos los dibujos preparatorios. Picasso pasaría a pintar, pues aproximadamente 10 años más tarde, algo más, en 1914 en Aviñón, la primera obra neoclásica de Picasso, o de vuelta a la figuración de Picasso, tiene que ver con el interior también de un taller de un artista, ¿verdad? Y tiene que ver con una obra que también de influjo cesaniano, en cuanto al tema, no en cuanto a la técnica, que tiene que ver con el personaje de aspecto campesino, que en realidad es un artista que reflexiona. Como pueden ver, entre la figura que aparece, no sabemos muy bien si es una modelo o es una escultura, ¿verdad? Y el artista parece mirarla, pero parece más bien estar concentrado en sus pensamientos, no tanto en la obra. Evidentemente todos ustedes han pensado bien, estamos ante quizás una recreación picasiana de Pigmalión, ¿verdad? Que estamos ante esa idea de que la escultura en un momento determinado parece que cobrar vida o que va a cobrar vida. Pero es una afirmación picasiana a algo que ya no suena. Cómo la escultura en realidad transmite mejor que la pintura, o puede llegar teóricamente a pensarse esto, transmite mejor que la pintura la vinculación con la realidad, puesto que la escultura procede por el volumen y no por el dibujo. En realidad creo que Picasso estaba pensando no solo en hacer el mito de Pigmalión, sino en algo más poderoso, ¿verdad? Como la enorme influencia que pudo tener el taller como fundación del arte moderno. El momento en el que Courbet en 1855 pinta su propio taller y convierte a su taller en un salón donde están presentes, ¿verdad?, todos los individuos de la sociedad cultural parisina que les interesan, ¿verdad? Como si fuese, ahora se han puesto de moda que los artistas ante la falta de medios hagan de sus ateliers, ¿verdad?, salas de exposición. Y sin embargo ya en 1855 Courbet estaba en esto. Antes ya David lo había hecho con las Sabinas, pero bueno, más o menos, ¿no? Lo hizo alquilando un local. Y Courbet lo plantea, pero Courbet lo plantea en términos que van a ser muy fecundos y van a tener una relación en la fundación de la modernidad impresionante, como es la idea del artista que se conecta con la naturaleza, pero que a su lado tiene a la modelo que aparece desnuda. De este taller de Courbet en 1855 al Déjeuner sans lèvres de Manet hay un paso. Estamos en el mismo tema. Y a su vez Courbet transforma, ¿verdad?, tantas pinturas que unen naturaleza y belleza femenina en el Renacimiento, ¿verdad? Y Picasso, diríamos,
probablemente, porque en el fondo del cuadro, como ven, se sitúa la naturaleza, ¿verdad? Algunos objetos colgados son los mismos, pudiera también haber tenido presente a Courbet. Pero ya digo, La vida, 1904, esta otra pintura de Avignon, 1910, pero hasta 1926, sin embargo, el taller no aparece con fuerza en la obra de Picasso, y las conexiones que hay entre algunas de las ilustraciones recogidas al parecer al azar, ¿verdad?, y volcadas en la edición de Vollard, de la novelita de Balzac, y la obra de Picasso anterior a que Vollard tuviera la idea de hacer la obra maestra desconocida, son más que notables. Incluso hay momentos en los que la suite de grabados, que nunca ha sido leída como una interpretación o como un acompañamiento del texto de Balzac, pudiera ser visto desde esta perspectiva y con esta noticia previa. Aquí tenemos dos personajes femeninos que contemplan una obra sobre un lienzo. Al ser dos personajes femeninos parece totalmente desconectado, ¿verdad?, del texto de Balzac. Pero si tenemos en cuenta que cuando Picasso representó a Poussin, lo representó como una mujer, y si tenemos en cuenta que en sus declaraciones a Geneviève Laporte, Picasso dice en varias ocasiones, tenemos que comprender que el artista joven es como una mujer. Luego a continuación, ¿verdad?, Picasso suelta otra serie de cosas que más vale no comentarlas esta tarde, pero en principio esa afirmación es poderosa, porque siempre pensamos en Picasso como una especie de refugio de cierta masculinidad intransigente, y sin embargo la afirmación de que el artista en los momentos creativos en el fondo es como una mujer tiene algo de un personaje evocado por el propio Picasso en la figura del Minotauro, el ciego Tiresias, que le pide a la diosa Atenea aquello que es lo más que se puede pedir, sentir como sienten las mujeres. Tiresias cree que al tener ese secreto va a lograr ser un gran artista y el mejor amante al mismo tiempo. Atenea se da cuenta del truco y lo deja ciego, que es la negación de la pintura. Pero en el fondo hay, por parte de este mito de la antigüedad, también esta idea, ¿verdad?, de que poseer el secreto del arte tiene que ver algo con poseer lo que la modelo posee, que es la feminidad. Y por lo tanto, si tenemos a un artista que en este caso está sereno y sin conflicto pintando ya estas otras dos figuras, bien pudiéramos pensar que estamos en esta escena de la novela. Como podemos pensar que estamos también en la escena de la novela cuando el artista le explica delante de una escultura a una muchacha, ¿verdad?, que está haciendo una escultura y que la escultura parece estar más viva que cualquier otra obra que está realizando, asunto que también Fraunhofer comenta a lo largo del texto. Entre las ilustraciones que se entremezclan con el texto, me parece que es importante destacar dos. Esta en la que el pie, y aquí también hay un pie en la otra, se establecen por dos líneas evolutivas, ¿verdad? La relación con la Belle Noiseuse, con la obra maestra desconocida. Una es a través de la línea de la que surge un pie. Acuérdense el taller, ¿verdad?, de que vimos anteriormente, del año 1926, en que todo estaba pintado con línea y surgía un pie. Y otra es este tipo de pintura que parece op art, que parecen manchas en blanco y negro, que está a su vez estilísticamente relacionado con la obra que hemos conocido como el taller de la modista. Obras que en las que veíamos un anticipo de la relación de Picasso con este asunto y que al parecer también Picasso realizó en algunos dibujos. Creo que podemos anticipar algo. Creo que vamos descubriendo que si non è vero è ben trovato. Es decir, que si Picasso no ilustró la obra maestra desconocida de Vollard antes de que Vollard tuviera la idea de hacer una edición de la obra de Balzac, él ya estaba trabajando en imágenes que se relacionaban con la obra maestra desconocida de Balzac. Afirmar esto taxativamente es dificilísimo, sobre todo en el entorno picassiano. Yo lo afirmo taxativamente porque estamos en la Fundación MAFRE, que permite esta liberalidad intelectual, ¿verdad?, y estas intuiciones que le digo que puedo tener. Pero sería muy difícil, pero creo que es lo que se ve repasando los dibujos, las enormes colecciones de dibujos de Picasso, algunos lienzos de los años anteriores, que es Picasso el que está en 1925-26 intentando resucitar el tema, y que probablemente la iniciativa editorial de Vollard viniera detrás y que luego Picasso se desapunta, como el capitán Patraña
él embarca a todos y se queda en España. Es decir, él ¿no? envuelve, ¿no? en el mundo fraunhoferiano, ¿verdad? Personas que saben que están interesadas, y luego él dice, yo no he ilustrado eso para nada. Yo tenía unos dibujos allí, los cogieron y me los llevaron. Es palabra de Picasso y por lo tanto no lo podemos discutir. Podemos marcharnos, le dijo Porbus Entonces, a Poussin. lo que Ya pasa no es que el oye, libro ya no nos ve. tendría que Vamos ser a su visto de taller, esta manera, respondió el joven maravillado. con 3 secuencias El distintas viejo Reitre ha sabido custodiar la entrada. que Sus tesoros funcionan están al mismo demasiado bien tiempo que guardados se oye como el para que texto, podamos llegar hasta ellos. No he y que esperado el van parecer y la ocurrencia de depositando usted para imágenes intentar el asalto al misterio. que se combinan unas ¿Hay con pues otras. un misterio? Sí, respondió Porbus. El viejo Fraunhofer es el único discípulo que Mabuse quiso tener. Convertido en su amigo, su salvador, su padre, Fraunhofer sacrificó la mayoría de sus tesoros para satisfacer las pasiones de Mabuse. A cambio, Mabuse le legó el secreto del relieve, la facultad de dar a las figuras esa vida extraordinaria, esa flor natural, nuestra eterna desesperación, cuya factura a tal punto dominaba que un día, habiendo vendido y bebido el damasco de flores con el que debía vestirse para presenciar la entrada de Carlos V, acompañó a su maestro con una vestimenta de papel adamascado, pintado. El brillo peculiar de la estofa que llevaba Mabuse sorprendió al emperador, quien al querer felicitar por ello al protector del viejo borracho, descubrió la superchería. Fraunhofer es un hombre apasionado por nuestro arte, que ve más alto y más lejos que los demás pintores. Ha meditado profundamente sobre los colores y sobre la verdad absoluta de la línea, pero a fuerza de búsquedas ha llegado a dudar del objeto mismo de sus investigaciones. En sus momentos de desesperación pretende que el dibujo no existe y que con líneas solo se pueden representar investigaciones. Creo que esta frase la podemos subrayar hoy, pero creo 1926, Picasso acaba de realizar la danza. 1926, la vida privada de Picasso entra, como dicen la mayoría de sus biógrafos, en el momento más tormentoso de su existencia. Conoce a Marie-Thérèse Walter. Los biógrafos normalmente encubren el hecho de que Picasso, cuando conoció a Marie-Thérèse Walter era menor. Y por lo tanto extienden la fecha de la relación entre Picasso y Marie-Thérèse Walter, cuando en realidad el iconotipo de Marie-Thérèse Walter aparece bastante antes, ¿verdad?, en la obra de Picasso. 1926, Miró ha robado el primer plano de la escena. Picasso realiza en 1924 un ballet que resulta a todo el mundo incomprensible, Mercure. Los surrealistas se han adueñado del país de las vanguardias. Picasso está cerca de los 50 años. Los surrealistas podrían ser casi sus hijos. Sin embargo, Christian Cervos, desde la revista Cahiers d'Art, le propone a Picasso hacer el primer catálogo razonado de su obra. Es una época a la que solemos llamar en Picasso de la belleza convulsiva, ¿no? Picasso tiene tanto que no podría estar empezando en este momento a dudar de sus propias intenciones. Lo dejo como una intuición. No se puede afirmar rotundamente esto. Pero quien conoce la obra de Picasso en estos años, quien se implica en ella, se da cuenta que Picasso es un hombre que se pone a buscar incesantemente y que muchas veces, no voy a decir que no sepamos a dónde va, pero que nos desconcierta, es seguro, ¿no? El hombre que tiene, como Fraunhofer, todo el secreto del arte, sin embargo, a veces duda, ¿verdad?, aun estando en la cima de su propio arte, ¿verdad? Son muchas las estampas de la suite que acompaña al libro de una manera independiente que se podrían comentar. Yo quiero ser forzosamente breve. Sé que mi queridísimo amigo y admiradísimo Pablo Jiménez, si me extiendo mucho en esta conferencia ya, se enfada conmigo y que no podrá ser, ¿verdad? Porque realmente alargarse demasiado en este tipo de charlas es un imposible. Tengo, por tanto, que conciliar al máximo posible lo que tengo que decir y tengo que elegir una de ellas con todo lo que tenemos planteado. Y esta imagen me ha resultado mucho más sugerente que cualquier otra en la que la relación con la obra maestra desconocida pudiera ser evidente. Todos, diríamos, los críticos de arte, historiadores del arte, analistas de la imagen de mi generación, nos hemos educado en dos vectores para análisis de la imagen. Uno era algo que no existía en España, en la tradición historiográfica española, que era la enorme potencia de la crítica, de la teoría psicoanalítica como soporte de la crítica de arte, ¿verdad? Esto en Estados Unidos, en Inglaterra es poderosísimo,
pues tienen ustedes desde, yo qué sé, de Rosalind Krauss, ¿verdad?, a Benjamin Burlock, ¿verdad?, y todo el grupo de la revista October, que cuando publican un manual primero hacen una introducción a la teoría psicoanalítica como antropología, no a otra cosa, ¿verdad?, con una ley básica: lo aparente y lo manifiesto. En toda imagen algo se manifiesta como obvio o como evidente, mejor dicho, y sin embargo toda imagen contiene algo, ¿verdad?, que está en otro lugar, más allá de lo que se ve. Y en segundo lugar, un principio bartesiano absoluto: lo obvio y lo obtuso. En toda imagen hay algo obvio y sin embargo hay algo obtus, que es algo que se resiste a que podamos definirlo, pero que es en el fondo lo que nos atrapa en una imagen, en un anuncio, etc. Bien, hay imágenes en la suite de la obra maestra desconocida que pueden tener una relación obvia con con el texto de Balzac y con la presencia del taller y con la importancia del taller como definidor de un momento de la vida de Picasso. Porque este Picasso, que en 1926 presumimos que comienza a vivir una existencia convulsiva, lo que va a hacer, y lo anticipo también ya, es refugiarse en el taller como emblema, como lugar de su única salvación. Y de ahí la importancia de este argumento en su obra, que la acompañará hasta el final de sus días. Porque frente a teorías, posibilidades, grupos, tendencias, él tiene una realidad: su taller, y colocarse delante de su obra. Y eso siempre será para él la salvación, y es lo que nos está queriendo decir con estas representaciones y con la recuperación de este mito. Pues bien, eso en algunas estampas de la suite puede ser obvio, y sin embargo me interesa más lo obtuso que se encierra en esta otra imagen. Vamos a intentar acercarnos a ella por diversas vías. En principio tenemos un artista, un caballete, alguien que parece la modelo, y como un cuadro o un dibujo colgado en la pared, ¿verdad? Bien, en principio me llama la atención de que la figura que está posando es una figura que, por el tocado que lleva, que no es habitual en las obras de Picasso, parece recordar más bien personajes del mundo turco, armenio, georgiano, ¿verdad?, de la época. Hay un momento de la obra maestra en el relato de Balzac en el que Frauenhofer dice: ¿y dónde está esa belleza que me puede ayudar a terminar mi obra maestra? ¿Dónde tendré que ir a buscarla? Tendré que ir a donde estaba realmente la antigua Grecia, a Turquía, a Armenia, al Asia Menor. No sé por qué resuena de pronto en mi mente que este lanzamiento frauenhoferiano puede verse en esta, a la hora de elegir esta modelo que tiene este curioso tocado, ¿verdad? Y que no es habitual en la obra de Picasso, y como buscando fotografías de las que podemos llamar, entre comillas, etnográficas, en las que Picasso tanto basó sus obras, y como han demostrado Anne Baldessari, momentos cruciales de su producción, pues quizás tenga esa relación. Pero a mí me parece que incluso esta misma relación la hay con una obra mucho posterior, que son las evocaciones que hace de la obra de la Croix de las esclavas de Argel. A mí lo que siempre me ha llamado la atención de esta obra de Picasso es que no tiene nada que ver con el cuadro que dice evocar o reconstruir. Si miran ustedes la obra de la Croix, no se parecen mucho. Y sin embargo, si miran esta figura, se parece bastante bien a aquella otra. Y señoras y señores, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una enorme maraña de líneas indescifrables, de la que sale un pie. Creo que, no sé, quizás uno tiene que tenerle mucho miedo a la paranoia, es decir, ¿no?, y a creerse lo que uno mismo dice e investiga. Es el gran mal del siglo XX y va a ser seguro el del siglo XXI. Pero no sé qué más decir. No tiene nada que ver con la obra de Delacroix, a la que dice estar imitando. Se parece mucho esta figura a esta otra. Es una figura. Picasso empieza a pintar figuras con esta posición, y ahí encontramos esto en una escena en la que realmente las figuras de argelinas que Picasso dice estar evocando parecen estar en un taller de artistas. No parecen estar en un lugar público o privado de un país árabe del norte de África, ¿verdad? Pero es que la relación con la figura de la mujer sentada en Picasso es poderosísima desde que Picasso se entrena a sí mismo como artista. La mujer sentada y la mujer con las manos juntas configuran los iconotipos que le van a llevar a modificar sistemáticamente su vocabulario. Cuando Picasso tiene algo que decirnos, aparece la mujer sentada o aparece la mujer de las manos juntas. ¿Qué significa esto? Realmente no lo sé.
sé que el tema se trasladó a Julio González, sé que el tema se trasladó asimismo a Manuel Ángeles Ortiz, siendo Julio González y Manuel Ángeles Ortiz quizás los dos artistas que más cerca estuvieron nunca de Picasso. Es decir, una clave oculta tiene que haber. Si estuviera aquí mi querida amiga Natasha Staller, que ha escrito maravillosos libros sobre Picasso, diría que esta imagen de la mujer sentada es una Virgen Theotokos y que por lo tanto la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, que está sentada en un trono, es el punto de partida de esta imagen. Yo me tomo muy en serio los planteamientos antropológicos de Natasha Staller, porque creo que estas imágenes quedan fijadas verdaderamente en el subconsciente, ¿no? Y quedan realmente inscritas como un significante a la espera de un significado. Permítame que sea lacaniano un poquito, ¿no? Aunque sea, ¿no? Creo que es algo que durante toda nuestra educación tiene un significante y un significado unidos. Nosotros luego le quitamos el significado, pero el significado ha quedado inscrito en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de comprender, y está ahí esperando a que alguien lo vuelva a llenar con un significado, ¿verdad? Pero en el caso de Picasso simplemente quería traerles esta relación y sobre todo saber cómo es, de nuevo, Fernande la que preside esta evolución de obras de Picasso bajo este tema. Fernande con las manos juntas en Gossol, Fernande reconstruida en la evolución del dibujo de Picasso desde el arte ibérico a lo que se construiría la señorita de Avignon, obras en las que aparece la mujer sentada con las manos juntas en el proceso de iniciación de la señorita de Avignon, y obras posteriores del primitivismo picasiano teñido de connotaciones clasicistas en que la figura aparece del mismo modo, hasta esta otra obra muy importante de 1913, ante la cual Picasso dice que él inventó el término surrealisme, que Apollinaire lo copió y que luego fueron los surrealistas los que los retomaron 10 años más tarde. Esto que digo de Picasso y la palabra surrealista, surrealisme, lo pueden ustedes comprobar en el Dictionnaire Picasso de Pierdés o en otras publicaciones, es algo muy habitual, incluso en los propos de artistas está recogido en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, eso es lo que se refiere a la mujer sentada. Esta otra cuadro que cuelga en la pared, en principio también en relación con la novela de Balzac podría tener una relación. Cuando Fraunhofer le critica a Porbus que su cuadro está muy mal, le dice, reta al joven Poussin a que haga un dibujo en el que aparezca, ¿verdad?, la imagen de la santa que tiene que pintar y que lo haga en unos rápidos trazos. Y entonces Poussin lo hace de inmediato. Y Fraunhofer se queda tan sorprendido que le paga allí mismo unas monedas de oro por la realización. Picasso recogería el tema y le pondría detrás lo que es la figura en sombra que con la mano parece que da vida a la figura que surge. Tema que repetiría, y no he traído la imagen para no cansar, en la Suite Bollard en diversas composiciones. Es decir, que tendríamos entonces que algo que aparece situado en la obra maestra desconocida llega en el mundo de la obra gráfica hasta la Suite Bollard. Pero sobre todo en esta composición hay algo en lo que creo que uno debe centrarse, obviamente. El artista desnudo. He consultado con amigos especialistas en iconografía, con Carlos Reyeros, con la doctora Reyes de Escalera, para que me contaran en qué ocasión de la historia del arte el artista se ha presentado a sí mismo como Apolo. Yo no la he encontrado. A lo mejor alguno de ustedes puede buscarla. Pero creo que estamos en este plano de la relación entre lo obvio y lo obtuso de lo que hablabas. Tanto querer buscar la relación de Picasso con lo fraunhoferiano, no nos damos cuenta que hay por primera vez la codificación de un artista que aparece desnudo, realizando su propia labor, ¿verdad? En principio, el artista se agacha a recoger algo. Este agacharse del artista, por una deformación profesional, de pronto me recordó a Carlos V agachándose para recoger los pinceles a Tiziano. Es decir, en el siglo XIX era el tema por antonomasia en el que se representaba no sea solo la liberalidad de la pintura, sino su nobleza y sobre todo el modo en que la pintura, diríamos, vencía al dominio de los poderosos. Y pareciera efectivamente que este joven pintor se agacha para reverenciar lo que tiene detrás, que sería el caballete con el lienzo en blanco o bien a la modelo, con la paleta en la mano, ¿verdad? Representaciones de Apolo desnudo, de Apolo pintor no hay ninguna.
Salvo esta, que en realidad parece más bien que tiene una tableta con un, ¿verdad?, con un puntero, ¿verdad?, y está haciendo algo. Yo no sé si era una broma, pero una crátera del siglo IV, ¿verdad?, pero que pero ha colgado la lira en la pared, ¿verdad?, y parece que está componiendo en una tablilla, ¿verdad? Pero en fin. Pero hay representaciones de Apolo que se acercan a este hecho. Algunas las encontramos precisamente en Nicolas Poussin. Son las más numerosas. Apolo entre las musas. Apolo cortejando a las musas, Apolo si no ya cortejando, perdón por la palabra, exaltando el lugar de las musas, o Apolo defendiendo, dictando, ¿verdad?, la liberalidad del arte, dictando la inspiración. Parece que el artista como Apolo, ¿verdad?, incluso fue imitado por Picasso en un momento determinado, ¿verdad?, sobre todo el artista joven. No encuentro otro parangón a esta imagen picasiana más allá del Newton de William Blake. Pero es muy parecido, pero sin embargo tienen un carácter muy distinto, ambas composiciones, ¿verdad? Sin embargo, bien pudiera Picasso haber pensado en este Newton, que está sublimado por Blake al representarlo desnudo y por lo tanto al haberlo hecho apolíneo, ¿verdad?, para representar su sabiduría que imitara esta misma situación. Claro, lógicamente tenemos que volver a la vida, en la que Picasso, por primera vez, Picasso siempre se cita a sí mismo, representa al artista desnudo, cosa que vemos con mayor claridad en algunos bocetos preparatorios de la obra, en la que la presencia de casayemas todavía no es evidente. Es el propio Picasso el que se retrata a sí mismo como artista en unión a la modelo, ¿verdad?, aun queriendo representar las tres edades, y se representa desnudo para poder empezar a plantear la cualidad apolínea en el sentido mitológico que tiene el asunto. Y sin embargo, hay algo más aún, algo más para lo cual me voy a coger el derecho de cita y me voy a coger a el modo en el que John Richardson explica algunas circunstancias de la vida de Picasso. He dudado mucho si colocarles ustedes esta cita o no. No me hago solidario con los planteamientos de Richardson en torno a lo que cuenta. Está recogido en un vídeo de la BBC, de estos que se pueden comprar la obra, La vida secreta de una... En vídeo en el que aparecen Tamara Gar, Natasha Staller, Robert Rosenblum, John Golding, caramba, Pepe Carmel, pues, un elenco realmente prodigioso de historiadores y conocedores de la obra de Picasso, ¿verdad? Y que comienza un momento crítico de la explicación de Demoiselle d'Avignon, en el momento en que Daniel Henry Kahnweiler se horroriza, ¿ante qué? Ante el estudio de Picasso, ante el taller de Picasso. De nuevo lo he tenido que cortar para que no se piense que lo reproduzco entero y por lo tanto no ir en contra de los derechos de reproducción. Y dejo lo que a continuación viene y si acaso luego hacemos algún comentario. Raviñán. Jirones de papel pintado colgaban en las paredes sin enyesar. Había polvo en los dibujos y lienzos enrollados encima del sofá hundido. Al lado de la cocina había una especie de montaña apilada de ollas que se caían a pedazos. Era incalificable. En medio de este caos, Picasso se volcó en su obra y comenzó a esbozar cientos y cientos de dibujos sin parar. Durante días y noches, Picasso se dedicó a plasmar sus ideas en papel. En otoño de 1906, creo que Picasso decidió hacer un cuadro innovador. Era su momento. Mientras Picasso estaba inmerso en su trabajo, la relación con su amante comenzó a deteriorarse. Fernand Olivier era una modelo de artistas con la que compartía su estudio caótico y desordenado. La relación pronto se inundó de resentimiento, culpa y también de infidelidades. Y creo que esto le funcionó a Picasso, porque entonces pudo ver a Fernand como una amenaza, el comentario misógino de John Richardson. Una amenaza a su trabajo. Posesivo y celoso, Picasso no dejaba que Fernand se marchara del estudio ni que lo distrajese de su trabajo. Alquiló un segundo estudio en el sótano de Bateau-Labois para él solo y allí se retiraba cada noche a trabajar en el cuadro, durmiendo durante casi todo el día. Fíjense, esto, vamos a ver, arriba he puesto dos publicaciones de Fernand Olivier, Picasso y sus amigos y Souvenirs Intimes, en los que Fernand Olivier cuenta parte de todo esto. Es decir, que tampoco John Richardson exactamente inventando no está, se basa en alguna fuente documental, más luego lo que suponía que Picasso le había contado, pues, al ser su biógrafo oficial, ¿no?
y su biógrafo, diríamos, en un trato muy directo. Claro que los comentarios de carácter misógino, o los comentarios sobre el carácter de Picasso, o sobre qué era lo que ambicionaba Fernand, o qué era lo que ambicionaba Picasso, pues me parece que son comentarios muy atrevidos, porque eso nunca lo que llegaremos a saber. Son imaginaciones, ¿no? Creo, de la misma manera que yo le he dicho a ustedes que le iba a poner intuiciones, creo que algunos comentaristas de Picasso deberían también advertir al lector que van a exponer intuiciones y apreciaciones que les da el trato, pero no el trato con la obra de Picasso y con su biografía, pero no situarlos como datos que son incuestionables, ¿verdad? Pero que son meras afirmaciones subjetivas. Y lo importante aquí es lo siguiente. El taller de Picasso en su relación con Fernand se ha convertido en el hogar de Picasso. Y Picasso, para salir de esa situación, necesita fundar otro taller. Nos trae la importancia del taller como tema, del taller como argumento, que es lo que también se recoge en la obra maestra desconocida de Balzac. La importancia del taller como lugar donde ocurre no ya la materialización del arte, sino todo el cosmos que orbita en torno a ese hecho. Y es importante esto en La señorita de Avignon y que quede subrayado. Llegó a estar prácticamente recluido. Ella estaba en el piso de arriba, de brazos cruzados, y furiosa con él. Quería que él estuviera con ella, que subiera y le hiciera el amor. Y allí... Bueno, realmente no sé por qué lo sabe. John Richardson, he tenido mucho pudor. A mí en mi casa me decía mi mujer, ni se te ocurra poner eso en la conferencia. Pero claro, está en todo el trozo y no lo iba a cortar, pero realmente es una afirmación que dice, bueno, y tú estabas allí. No, o sea, pero en fin, con todo el respeto se ha dicho, ¿no? Y lo que viene ahora nos interesa quizás más. Y estaba él, en el piso de abajo, haciendo el amor con aquellas prostitutas del gigantesco lienzo. Así que creo que ella estaba resentida con las señoritas y con el hecho de formar parte de su vida y al mismo tiempo estar tan fuera de ella. No cabe duda de que las mujeres de las señoritas representan en gran medida a Fernand. Bueno, es una opinión. Durante el verano hacía mucho calor en el sótano y él se quitaba la ropa. Estaba completamente desnudo con aquellas mujeres, pintando como un loco. No sé qué usaba, supongo que lámparas de aceite. Debía tener muchas, porque el cuadro da la impresión de haber sido pintado con una luz brillante, justo enfocada sobre el lienzo. Era como un brujo en su cabaña, preparando algún... Bueno, eso debe ser un brujo en su cabaña, bueno, son posiciones historiográficas, vamos a llamarlas así. Queda el hecho evidente. Picasso desnudo pintando Las señoritas de Avignon. Un hecho que no solo dice John Richardson, sino que quizás es abocado por alguien más. O sea, como hacía mucho calor en verano, es lo que me sorprende en las declaraciones de Richardson y en su biografía de Picasso, Las señoritas de Avignon no fueron pintadas en verano. O sea, bueno, en fin, creo que entonces el hecho puede que Las señoritas de Avignon estuvieron terminadas a finales de mayo de 1907, si quiere, se puede alargar hasta principios de junio de 1907. A veces también hay que repasar en los biógrafos picasianos todos estos datos, ¿verdad? Pues son afirmaciones que se cuelan. A mí mismo me pasa, yo siempre hablo en clase de la primavera de Gosul, y Picasso no estuvo en Gosul en primavera, estuvo en invierno, se marchó a principios de primavera, ¿no? De Gosul. Son cosas que ocurren, uno lo sitúa y es difícil sacarlo de ahí. Pero el hecho es que existe la leyenda de que Picasso pintó Las señoritas de Avignon estando desnudo. El vídeo de la BBC lo aprovecha y desde la primera imagen se oye un cantador flamenco y Picasso desnudándose, ¿no? Yo les recomiendo que lo vean porque realmente para ponerlo en clase es ideal, se quedan los alumnos pasmados. Bien, pero este hecho de que ante la gran obra, en el gran taller, en el taller de donde él tuvo que demostrar su vinculación con el arte del siglo XX, Picasso se desvistió, creo que es lo que aparece recogido, o al menos me permito a mí mismo sugerírselo a ustedes en esta estampa central de la suite de Aguafuertes de Picasso para la obra maestra desconocida. Es decir, Picasso es un pintor joven el que lo hace. Hay dibujos colgados en la pared, la modelo sentada, tal como aparece en Las señoritas de Avignon, la figura principal está esperando y está posando para él. Yo creo que en esta mitología tengo una segunda intuición. Esta es otra de las libertades que ustedes me van a permitir esta tarde. Justo en el momento en que Picasso está realizando la suite para la obra maestra desconocida,
La revista Time, y no he traído la imagen, dedica su portada a don José Belmonte. Y habla de él como un torero excepcional, que está ligado al mundo de la cultura, que, en fin, que tal, y es conocido en momento, es conocido por las leyendas de que Belmonte iba a los tentaderos y toreaba desnudo. Y surgió la famosa, en fin, tendría que comprobarlo, la biografía de Manuel Chávez y González, pues creo que es muy enjundiosa y está ahí disponible, pero sobre todo esta frase que desde el punto de vista psicológico creo que es para fundar una escuela de psicología, ¿no? Cuando le dijeron, maestro, ¿cómo logra usted acercarse tanto al toro? Dice, porque me olvido que tengo cuerpo, ¿no? Es decir, se olvida del narcisismo, se olvida del self y por lo tanto puede correr el riesgo, ¿no? Y para ello pues corría también la leyenda de que Belmonte en los tentaderos acudía desnudo, y esto quiso evocar alguna fotografía de la época que no conozco el autor y una conocida pintura de Julio Romero de Torres que tampoco he podido, ¿verdad?, localizar en color, pero que están ahí como son una mera sugerencia con datos que tampoco no tengo muy asentados ni muy trabajados. Creo que algo podía haber en torno, ¿verdad?, a esta idea de Picasso, presentando al artista en el momento fundacional como un nuevo Apolo, que tiene su materialización, su templo, en el taller. Entre las fotografías de Picasso hay algunas en las que Picasso muestra su cuerpo en relación con su estudio y con las obras de arte. Lo muestra, sin embargo, transmutado en otra sensación, en otro parámetro. Picasso lo que está vistiendo son, en teoría, unos pantalones de boxeador de la época. Y quiere plantear, cuando está en la Rue Schloesser, entre 1915 y 1916, que él es un artista que está ejerciendo, es un mundo, en aquel momento Europa estaba en guerra, ¿verdad? París estaba en guerra, y sin embargo Picasso ofrece esta imagen, ¿verdad?, de sí mismo en su taller, con esta posición. Pero es, a mi juicio, importante la relación que tiene Picasso del cuerpo con el taller, con la obra de arte, y cómo proyecta la presencia de su propio cuerpo, ¿verdad?, hasta hacernos ver que es de ese modo como consigue los grandes resultados. Hay algunas imágenes en la serie de grabados incluidos en la obra maestra desconocida que tienen también ese registro o ese componente. Y desde ello es donde podemos interpretar algunas estampas de la serie que parece que no tienen nada que ver con el conjunto. Ahora sabemos el porqué, la evocación de las tres gracias y el desnudo de las tres gracias en el juego de significantes que Picasso está proyectando. Y cómo parece que, ¿verdad?, estas dos figuras que se miran fijamente pudieran ser Frauenhofer y Gillette, en alguna medida, o personajes dobles de ellos, ¿verdad?, en algo que confunde el cuaderno de esbozos y apuntes, el cahier de dessin, el cahier de Bouche, ¿verdad?, lo confunde con una imagen compuesta que encuentra un eco en el mundo surrealista. Picasso obviamente no está haciendo un relato literal, Picasso está haciendo un relato en el que el poder del fragmento y el discurso disruptivo va acorde con la poesía de Gertrude Stein, va acorde con la poesía surrealista y va acorde con los métodos de narración que el cine está empezando a plantear con respecto al ir hacia adelante, al flashback, al montaje de escena, etc. Vemos entonces que esta escena podría tener realmente ese significado de pronto, una evocación del poder del cuerpo en ese contexto, como la presencia del toro y el caballo es la presencia a un elemento simbólico recurrente en Picasso, que él también es el único símbolo de su pintura, y a propósito del Guernica, que quiso explicar por escrito. El toro representa la oscuridad, el caballo representa la inocencia. Dijo Picasso con respecto al Guernica. No digo, le dijo Picasso a quien le relató esto, que deban de aplicarlo a todo el resto de mi pintura. Pero sin embargo, quien de nosotros no puede encontrar de nuevo esta metáfora como la idea de que realmente el toro y el caballo aparecen de nuevo en esta otra pesadilla con evocaciones en los que un rostro familiar, en la biografía de Picasso, aparece, ¿verdad? A mí, si repasan ustedes la lista de las mujeres amantes
y presencias femeninas en la vida de Picasso me recuerda mucho a una que tiene mucha relación con la creación de su museo en Málaga, ¿verdad? Y con los descendientes que han llegado hasta allí, que es evocada de esta manera, me estoy refiriendo lógicamente a Olga Koklova, que aparece evocada, ¿verdad?, de esta manera extraña en otro sueño que tiene también esta relación. Ni muchísimo menos Picasso dejó de relacionarse con Balzac. Llegó incluso en un determinado momento a hacer caricaturas de Balzac. Y como Dore Aston ha escrito, lo frangoferiano aparece reproducido en su obra una vez tras otra. La escena en la que los dos pintores, uno joven y otro de mediana edad, contemplan la obra realizada por un pintor anciano, se repite en los grabados de Picasso una vez tras otra a lo largo de su producción. Hay una continuidad con todo el tema. Y Picasso, planteó que su historia tuviese una determinada lectura. Antes se me ha pasado una imagen. Picasso y Vollard tuvieron que discutir. Vollard quería organizar las estampas de una determinada manera y Picasso, para contrariar la voluntad de Vollard, realizó esta cartilla como una especie de aleluya de ciego en el que decía cómo tenían que ser leídos sus grabados. Pero fíjense que el propio Picasso dudó, que hay números tachados, órdenes invertidos, hay aspectos en los que Picasso ordena, como este que tiene una muñeca, ¿verdad? Esta figura femenina, en la que Picasso, aquí Poussin, la representación de este artista joven, aparece más masculino que femenino, en este caso, ¿no? Picasso, al reordenar sus grabados y al dar una obligatoria ordenación de los mismos, e incluso modificó las iconografías y las aportaciones que ya había establecido en la suite de grabados. Pero Picasso hizo esto porque Vollard depositó en la tirada de la obra otra manera de contemplar los grabados que, según Vollard, podían ser leídos directamente en relación con el texto de Balzac. Todos sabemos que cuando se hizo la primera exposición de Picasso en Zúrich, el director del museo llamó a Picasso y le dijo: maestro, puede usted estar satisfecho y contento, tenemos su obra, la hemos ordenado por todos los capítulos de su producción y está recogida todas las etapas de su pintura. Picasso no dejó terminar la frase al director del museo, cogió sus panos suizas, se plantó en Zúrich y 24 o 48 horas antes, no me acuerdo muy bien, de que la exposición se inaugurara, le hizo cambiar todos los cuadros de sitio. Picasso no quería que existiera narrativa sobre su propia obra, no quería que se tratase de una determinada secuencia de capítulos, ¿verdad? Eso mismo hizo en el momento en que Cervós publicó en 1926, el momento en el que aparece el taller y el que aparece lo frangoferiano en Picasso, la primera monografía sobre Picasso, especialmente sobre sus dibujos. Y Picasso parece terminar la historia contradiciendo lo que la obra maestra desconocida nos dice. Es decir, con el pintor volviendo a empezar, pintando a la modelo, como si la historia del estudio y de la realización del artista en relación con la inspiración y con aquello que tiene que realizar, se cumpliera una vez tras otra como el mito del eterno retorno. Y sin embargo, ese eterno retorno fue más bien una desiderata de Picasso que la realidad. El azar hizo que interviniera de otra manera el asunto. Cuando Picasso necesitaba pintar Guernica, lo saben ustedes, Dora Maar encontró un taller satisfactorio para la elaboración de la pintura. Era en la rue de Grand Augustin y precisamente era el lugar donde luego los historiadores descubrieron que Balzac sitúa el estudio de Frauenhofer en la obra maestra desconocida. Lo que ocurre es que, viendo los grabados de la época sobre este Frauenhofer muerto después de leer su obra, creo que la inspiración del guerrero muerto que todo el mundo ha identificado con el artista muerto en el Guernica pudiera tener alguna que otra inspiración. Y me habría gustado darle a toda esta historia un final feliz, pero sin embargo me voy a permitir la cuarta intuición de la noche. Y ya con esto comienzo a terminar. Al comenzar el relato y de sopetón sin que el artista se lo espere, dice Balzac: existe en todos los sentimientos humanos una flor primitiva, engendrada por un noble entusiasmo, que va marchitándose poco a poco hasta que la felicidad no es ya sino un recuerdo y la gloria una mentira. Entre estas frágiles emociones, nada se parece más al amor que la joven pasión de un artista que inicia el delicioso suplicio de su destino de gloria y de infortunio. Es decir,
El amor es el arte es el amor. La gloria y el fracaso están unidas. El placer y el infortunio están unidos. No hay otra manera de entender la pasión del artista y su vinculación con la voluntad de transformar la vida a través del arte. Quiero agradecer a Gloria Rueda, a José María Luna y a la Fundación Picasso Casa Natal que me hayan facilitado las imágenes para esta charla hoy, y quiero dejarles con esta imagen que me parece tan poderosa y con esta afirmación en la que Picasso cifra un momento inaugural de su existencia en el que el artista en el taller es capaz de crear todo un mundo. Muchas gracias. Bueno, me temo que me he extendido más de la cuenta, que ya es la hora de cenar. Es que la presentación de Iñaki ha sido muy larga. Si la descontamos desde las 7:30 a las 9, pues está un tiempo prudencial. Pero si tenéis alguna pregunta, pues yo estaría dispuesto a intentar contestarla. Sí, claro. Si no salgo yo, que te va a estropear el iPad. Sí, dígame. Bueno, es una pregunta tonta. ¿El título del documental de la BBC? Se llama La vida privada de una obra maestra, la señorita D'Aviñó. Muchas gracias. Sí. Es un documental, la profesora Jiménez Blanco es más experta en narrativas que yo, pero como hemos tenido la ocasión de disfrutar un proyecto de investigación sobre este tema, pues es un claro ejemplo de cómo el documental es muy interesante. La visión de la historiografía norteamericana sobre Picasso y el lugar que la obra de Picasso ocupa y el modo de explicarla es muy distinto que la historiografía europea. Fundamentalmente para la historiografía norteamericana, Picasso es un artista español y un español racial, ¿no? Y por lo tanto todo se explica a partir de ahí. Y eso tienen un acuerdo unánime entre todos. Sin embargo, para la historiografía con base en la historiografía italiano-francesa, Picasso es un artista muy vital que gracias a Dios encuentra a Braque, sienta la cabeza e inventa el cubismo y hace un arte racional, ¿no? Y en fin, que cambia el destino del arte, ¿no? Y entonces creo que ya en serio, pues el documental puede ser muy interesante, ¿no? En ese sentido de ver cómo en Estados Unidos hay una visión del arte español que nosotros ignoramos, ¿no? Y que sin embargo es enormemente positiva. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias.